Hace mucho tiempo, en una época de polvo, espadas y grandes desafíos, la tierra de Israel atravesaba sus días más oscuros. Los israelitas, el pueblo de Dios, vivía bajo la sombra del miedo. Sus opresores eran los filisteos, una nación guerrera que habitaba en las costas de Canaán. Los filisteos tenían armaduras de bronce, carros de guerra y un ejército que parecía no tener fin. Pero, sobre todo, tenían la intención de doblegar el espíritu de Israel. En medio de esta opresión, vivía una mujer cuyo nombre la historia no guardó con detalle, pero cuya fe era inmensa. Ella no podía tener hijos, lo que en aquel entonces era una gran tristeza. Sin embargo, una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, un mensajero de Jehová se le apareció. «Pronto tendrás un hijo», le dijo el ángel con una voz que infundía paz. «Pero este niño será diferente. Desde el vientre estará dedicado a Dios como un nazareo. No beberá vino, y ninguna navaja deberá tocar jamás su cabeza. Él será quien comience a salvar a Israel de las manos de los filisteos». Aquel niño nació y recibió el nombre de Sansón. A medida que crecía, todos en su aldea notaban algo especial en él. No era solo que fuera un joven sano, era que, de vez en cuando, el Espíritu de Dios lo impulsaba a realizar hazañas que nadie podía explicar. Sansón no era un gigante de 3 metros, pero en su interior residía una fuerza que no provenía de sus músculos, sino de una promesa divina. Si esta reflexión está siendo de valor para ti, te invito a apoyar este trabajo. Puedes suscribirte al canal y compartir este video con tus seres queridos para que más personas puedan conocer esta historia y sus enseñanzas. Cuando Sansón llegó a la madurez, decidió viajar hacia las tierras de los filisteos. Sus padres estaban preocupados, pues sabían lo peligroso que eran esos hombres. Pero Sansón sentía que su destino estaba ligado a ese pueblo, aunque todavía no comprendía del todo cómo. Un día, mientras caminaba solo por los viñedos del Timnat, el aire cambió de pronto. Un sonido profundo y aterrador hizo vibrar el suelo. Era el rugido de un león joven y hambriento. La fiera saltó de entre los matorrales con las garras extendidas y los ojos fijos en Sansón. Cualquier otro hombre habría muerto de terror en ese instante, pues Sansón no llevaba espada, ni lanza, ni escudo. Estaba con las manos vacías. Sin embargo, en ese momento de peligro, Sansón sintió un calor abrasador recorriendo sus brazos. La fuerza de Jehová cayó sobre él. Cuando el león se lanzó al ataque, Sansón lo recibió con sus manos desnudas. Con una facilidad asombrosa, como si estuviera desgarrando un trozo de tela vieja, Sansón acabó con la vida del león. No le contó a nadie lo sucedido. Guardó aquel secreto como la primera prueba de que la promesa de Dios era real. A partir de entonces, la fama de Sansón empezó a crecer. No era un general con ejércitos, sino un hombre solo que enfrentaba a cientos de filisteos. En una ocasión, usando solo la quijada de un asno que encontró en el camino, derrotó a 1000 guerreros enemigos que intentaban capturarlo. Los filisteos empezaron a temblar cada vez que escuchaban su nombre. Para ellos, Sansón no era un hombre, era un demonio o un dios que caminaba entre los mortales. A pesar de su fuerza física,
Sansón tenía una debilidad: su corazón. Con el tiempo, se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Dalila era hermosa y sabía usar las palabras para endulzar el oído de los hombres, pero su lealtad no estaba con Sansón ni con el Dios de Israel. Ella solo amaba una cosa: las riquezas. Cuando los líderes de los filisteos se enteraron del romance, vieron la oportunidad de oro que habían estado esperando. 5 de los hombres más poderosos de Filistea visitaron a Dalila en secreto. «Averigua qué es lo que hace a Sansón tan fuerte», le dijeron, mientras ponían en la mesa bolsas llenas de monedas. «Si logras descubrir cómo podemos atarlo y vencerlo, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata». Dalila miró el brillo del metal y aceptó el trato. No le importaba el amor de Sansón, solo veía en él una forma de volverse inmensamente rica. Esa misma noche, Dalila comenzó su juego. Mientras cenaban, ella lo miró a los ojos y le preguntó con fingida curiosidad: «Sansón, mi amor, eres el hombre más fuerte que ha existido. Dime, ¿qué tendrían que hacer tus enemigos para vencerte? ¿Con qué tendrían que atarte para que no pudieras escapar?» Sansón, que sospechaba del peligro pero quería jugar con ella, le respondió: «Si me atan con 7 cuerdas de arco que aún estén verdes y no se hayan secado, me volveré tan débil como cualquier otro hombre». Dalila esperó a que Sansón durmiera, lo ató con las cuerdas y llamó a los soldados filisteos que se escondían en la habitación de al lado. «Sansón, los filisteos vienen por ti», gritó ella. Sansón se levantó de un salto y las cuerdas se rompieron como si fueran hilos quemados. Los filisteos huyeron aterrados y Dalila se mostró ofendida, acusándolo de haberle mentido. Esto se repitió 2 veces más. Sansón le dijo que debía atarlo con sogas nuevas y luego que debían tejer sus trenzas en un telar. En ambas ocasiones, Sansón se liberó sin el menor esfuerzo. Dalila se dio cuenta de que el juego no funcionaba, así que cambió de táctica. Día tras día, noche tras noche, comenzó a llorar y a quejarse ante él. «¿Cómo puedes decir que me amas si te burlas de mí?», le decía con amargura. «Me has engañado 3 veces. Me escondes tu corazón». La presión era constante. Sansón no tenía paz ni para dormir ni para comer. La Biblia dice que su alma fue reducida a una angustia mortal. Finalmente, cansado de los reproches y agotado por la persistencia de la mujer, Sansón cometió el error más grande de su vida. Decidió abrirle su corazón y confiarle el secreto de su pacto con Dios. «Nunca me han cortado el pelo», confesó él en un susurro. «Desde antes de nacer, soy un siervo especial de Dios, un nazareo. Mi cabello es la señal de mi promesa con Jehová. Si alguien me cortara el pelo, la fuerza se iría de mí. Me volvería un hombre común y corriente». Dalila vio en sus ojos que, esta vez, Sansón decía la verdad. Esperó a que el sol se pusiera y preparó una cama de cojines suaves. Con palabras dulces y caricias, hizo que Sansón se quedara profundamente dormido, con la cabeza apoyada en sus rodillas. Entonces, con un gesto frío, llamó a un barbero filisteo. Mientras Sansón roncaba, el filo de las tijeras cortó las 7 trenzas de su cabeza. El cabello, símbolo de su fuerza, cayó al suelo sin hacer ruido.
«Sansón, los filisteos sobre ti», gritó Dalila con una sonrisa triunfal. Sansón se despertó sobresaltado. Pensó, saldré como las otras veces y me libraré. Pero cuando intentó ponerse de pie, sintió que sus brazos pesaban como el plomo. Sus piernas no respondían con la energía de siempre. El espíritu de Jehová se había apartado de él porque había roto su pacto. Los filisteos entraron en la habitación como lobos. Sansón luchó, pero esta vez fue en vano. Lo encadenaron y con una crueldad terrible le sacaron los ojos para que nunca más pudiera ser una amenaza. Se lo llevaron a la ciudad de Gaza, donde lo pusieron a trabajar como un animal, empujando una pesada piedra de molino en una prisión oscura. Pasaron los meses. En la prisión, Sansón vivía en la oscuridad total, humillado y solo. Sin embargo, en el silencio de su celda, Sansón empezó a orar de nuevo. Se arrepintió de haber sido descuidado con el regalo de Dios, y poco a poco, algo empezó a suceder. Su cabello comenzó a crecer de nuevo. Un día, los líderes filisteos decidieron organizar una gran fiesta nacional. Querían celebrar la victoria sobre su mayor enemigo. Se reunieron en el enorme templo de su dios falso, Dagón. Habían miles de personas, incluyendo a todos los gobernantes y nobles. El ambiente estaba lleno de música, risas y burlas. «¡Traigan a Sansón!», gritaron todos. «Queremos que el gran héroe de Israel nos divierta». Sacaron a Sansón de la mazmorra. Estaba flaco, ciego y con harapos. Pero su cabello ya estaba largo otra vez. Los filisteos le gritaban insultos y se reían de su ceguera mientras lo hacían bailar y caminar para su diversión. En el templo había 3,000 personas solo en el techo, observando el espectáculo desde arriba. Cansado, Sansón le dijo al niño que lo llevaba de la mano para guiarlo: «Por favor, déjame tocar las 2 columnas centrales que sostienen todo el edificio. Quiero apoyarme un momento en ellas». El niño lo llevó hasta el centro del templo. Sansón puso su mano izquierda en una columna de piedra y su mano derecha en la otra. En ese momento, cerró lo que quedaba de sus ojos y elevó una última oración desde lo más profundo de su alma. «Señor Jehová, acuérdate de mí, te lo ruego. Dame fuerzas solo esta vez para que pueda vengarme de estos filisteos por mis 2 ojos». Sansón sintió cómo el poder regresaba a él más fuerte que nunca. No era solo la fuerza de un hombre, era el poder de un Dios que hace justicia. Con un grito que resonó por encima de la música y las risas, exclamó: «Muera yo con los filisteos». Sansón se encorvó con toda su alma contra las columnas. El mármol empezó a agrietarse. El techo crujió. La gente arriba empezó a gritar de terror cuando el suelo se movió. Con un estruendo como el de 1000 truenos, las columnas se partieron y el enorme edificio colapsó por completo. En ese último acto de valentía, Sansón derrotó a más enemigos de los que había vencido en toda su vida. El templo de Dagón quedó reducido a escombros, y con él el orgullo de los filisteos. Sansón murió aquel día, pero murió como el hombre más fuerte del mundo, cumpliendo la misión de proteger a su pueblo y devolviendo la esperanza a Israel. La noticia se extendió como un incendio forestal. Los mensajeros filisteos, con sus ropas desgarradas y el rostro cubierto de polvo, llegaban a las ciudades vecinas
con historias increíbles. Decían que el dios Dagón no había podido proteger a sus sacerdotes ni a sus príncipes. Decían que el prisionero ciego, al que todos habían humillado, se había convertido en un gigante de destrucción en sus últimos segundos de vida. En las aldeas de Israel, la gente salía de sus casas con cautela. Los ancianos se reunían en las puertas de las ciudades para escuchar los rumores. Al principio había incredulidad. ¿Sansón ha muerto?, preguntaban los jóvenes con tristeza. Sí, respondían los viajeros, pero se llevó consigo a los líderes que nos esclavizaban. La tristeza por la pérdida de su juez comenzó a mezclarse con un sentimiento que Israel casi había olvidado: la posibilidad de ser libres. A pesar del caos en Gaza, la familia de Sansón y sus hermanos no permitieron que su cuerpo quedara bajo las ruinas del templo pagano. Armados con un valor que antes no tenían, descendieron a la ciudad enemiga. Los filisteos estaban en estado de shock. Habían perdido a 3,000 de sus ciudadanos más importantes, incluyendo a sus gobernantes. El ejército estaba descabezado y el pueblo sumido en el luto. Nadie se atrevió a detener a los israelitas cuando estos llegaron a los escombros de Gaza. Con respeto y lágrimas, buscaron entre las piedras hasta que encontraron a Sansón. Lo llevaron de regreso a su tierra, subiendo por los senderos escarpados que él tantas veces había recorrido con paso firme. Lo enterraron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Aquel funeral no fue el de un esclavo derrotado, sino el de un guerrero que, tras caer, se había levantado para dar el golpe final. Al sellar la tumba, los israelitas no solo estaban despidiendo a un hombre, estaban enterrando su propia cobardía. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.